Y bueno, continuando con la información derivada del libro de los cómplices del presidente, donde se destacan los actos de corrupción en el sexenio de Fox para favorecer que Calderón accediera a la presidencia. Cabe mencionar, porque está en boga esa cuestión, ya sabemos que en el sexenio de Calderón se destruyó mucha información que acreditaba los actos de corrupción de su antecesor, es decir, de Vicente Fox. Y cómo no, si acabamos de ver en otros videos que Fox favoreció ya una vez que resultó ser Felipe Calderón el candidato a la presidencia por el PAN, pues con todo el aparato del Estado lo puso a funcionar en favor de la candidatura de Felipe Calderón. Y se menciona que los archivos confidenciales de la presidencia fueron destruidos desde 2005 para tapar las fugas de información de los actos que no convenía que se supieran. El 23 de enero del 2005, el entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, José Tamayo Casillas, ordenó en una carta que cada oficina de la presidencia contara con trituradoras para destruir documentos clasificados o borradores, lo cual iba en contra, pero nunca les ha importado, de leyes que en su mismo gobierno gestionaron e impulsaron, pero las leyes son para aplicarse a los que no están en el gobierno, a los que no son esa élite o eran esa élite política que estaba encumbrada y que estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para no dejar el poder. Llámese PRI, llámese PAN. Esa carta del entonces jefe del Estado Mayor Presidencial iba con copia a los jefes de las oficinas de la presidencia: Eduardo Sojo, de Políticas Públicas; Emilio Goicoechea, secretario particular de Vicente Fox; el Rubén Aguilar, que también anda muy activo en redes sociales en la actualidad en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues también este personaje, que era coordinador general de comunicación social de la presidencia; Roberto Murray, de Opinión Pública e Imagen, que mencionábamos en el video anterior; Xóchitl Gálvez Ruiz, la famosa Xóchitl Gálvez Ruiz, de la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Omar Saavedra, secretario particular de Marta Sagún; Víctor Hugo Flores, de la Oficina de Personas con Discapacidad; y Benigno Aladro, coordinador de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía. El jefe del entonces Estado Mayor Presidencial, José Tamayo Casillas, fue recompensado. Una semana antes de terminar el sexenio foxista, se le ascendió a general de división, el grado máximo en el ejército. Ahora, refiere a Anabel Hernández: estos políticos no juegan a una sola carta. Las esperanzas de Felipe Calderón no estaban fincadas solo en el apoyo que iban a recibir del Estado en su campaña, sino que años atrás empezaron a tejer las redes de influencias, de relaciones, para influir, si así se requería, en las elecciones del 2006. Entre estos políticos se casan entre ellos para ir tejiendo esas redes y conservar y mantener también las influencias, las relaciones, las ventajas que los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos. Así se celebró una boda el 6 de diciembre del 2003 entre Luis Carlos Ugalde, quien llegaría a ser en el 2006 el presidente del entonces llamado Instituto Federal Electoral, que organizaría las elecciones en el 2006, celebró un matrimonio con Lía Limón, que, como dijimos en videos anteriores, es una de las grandes amigas de Margarita Zavala. Para Ugalde ese era ya su segundo matrimonio. Había sucumbido a los encantos y el carácter recio de la hija de Miguel Limón Rojas, secretario de Educación en el sexenio de Ernesto Zedillo. Esta Lía Limón, que en el sexenio anterior, que en la legislatura pasada, fue diputada federal por el honorable, y lo digo con pleno sarcasmo, Partido Verde Ecologista. Eso es lo que tienen también los políticos, que se multiplican y se
pasan de un partido a otro porque también les conviene, porque eso les permite mantener conexiones en todas las áreas de la política y en todas las ramas, en todas las supuestas ideologías, que lo único que hacen es olvidarse de esas ideologías cuando se trata de conservar y mantener el poder, como lo hizo el actual PAN. Yo no critico en estos videos al PAN de antes de 1988, donde efectivamente formaba parte de la oposición que luchó, por ejemplo, con Maquio, con Manuel Cloutier, por un sistema de gobierno mejor, más democrático, donde se respetara el voto del pueblo. El problema con el PAN fue precisamente a raíz de las elecciones de 1988, con el Partido Revolucionario Institucional, comandados en ese entonces por el espurio, por el falso, por el usurpador, porque no fue otra cosa, Carlos Salinas de Gortari, donde el PAN legitima con su apoyo y con esos pactos que hicieron con el PRI, y a partir de ahí fueron de la mano, aunque en apariencia para el pueblo están divididos. Durante los años que vinieron posteriormente, el sexenio de Zedillo, después el de Vicente Fox, incluso el de Calderón, estuvieron unidos por intereses comunes. Por eso estos políticos se van a diferentes partidos, porque ahí van tendiendo las ramas de apoyos, de influencias que les permitieron mantenerse durante tantos años en el poder, y por eso ahorita están por debajo del agua y también de manera pública y en redes sociales atacando al gobierno y esperando que le vaya mal, y esperando con todas las ansias de poder recuperar ese poder que consideran, porque están igual que en los reyes en la Edad Media, que ese poder, el gobierno, no puede estar en manos de cualquiera, que ellos son los verdaderos capacitados para saber qué es lo que le conviene a ese pueblo que consideran que es menor de edad por siempre, eterno, porque ellos no deben de saber, ellos están para obedecer y callar. Por eso están tan molestos. Pero en ese 6 de diciembre del 2003 había en esa boda varios invitados famosos. Vean las relaciones, vean las ligas que se dieron desde ese momento. Hasta se burlan los políticos en México al saber que hay impunidad y van a fiestas como ahora lo está haciendo Peña Nieto, regodeándose, presentándose en diferentes bodas y fiestas de abogados famosos que saben que si llegan a tener algún conflicto ahí van a estar ellos para defenderlos, porque saben de la ineptitud, de la incompetencia, de las averiguaciones en nuestro país que ellos tumbarían fácilmente. Bueno, aquí en esta boda estaban como invitados destacados la entonces diputada Margarita Zavala, amiga íntima de Lía Limón, y Felipe Calderón. Por eso les digo, priistas y panistas. Lía Limón, su padre, Miguel Limón, había sido secretario de Educación en el sexenio de Ernesto Zedillo, señores, priista, y resulta que es una de las mejores amigas de Margarita Zavala, panista, al menos en ese tiempo todavía lo era, y de muchos años, y su esposo Felipe Calderón, hijo de uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, y sin embargo ahí está la relación. Hay veces que los que se pelean son el populacho entre partidos, por ejemplo, las lideresas del PRI se van con todo contra los que no están a favor del PRI, pero las altas esferas políticas de México conviven, se casan entre ellos, cenan juntos, se burlan, acuerdan por debajo del agua cómo votar, cómo no votar, para aprobar. Se ponen de acuerdo tarde o temprano para maquillar una supuesta democracia y enemistad entre los partidos, porque al fin y al cabo si unos cuantos diputados votan en contra, pues lo importante es que obtengamos la mayoría y ya con eso logramos, por ejemplo, aumentar el IVA. Tú haces como que votas en contra, te presentas, votas en contra, pero pues los demás
sí nos van a permitir obtener la mayoría necesaria para aprobar las leyes que nosotros queramos y que van a encontrar el pueblo. Así ha sido. Pero volviendo a esa boda del 2003, Margarita Zavala firmó como testigo en el acta del registro civil. ¿Quiénes estuvieron presentes también en esa boda? Bueno, pues nada más y nada menos que Jesús Reyes Heroles, entonces director del Grupo de Economistas y Asociados, GEA. María del Carmen Alanís Figueroa, hija de Agustín Alanís Fuentes, procurador del Distrito Federal en ese entonces, en tiempos de José López Portillo. La tercera que se uniría al grupo, ¿verdad? Eran Margarita Zavala, Lía Limón y María del Carmen Alanís Figueroa, también hija de un político del PRI. Lía, Margarita y María del Carmen pues son grandes amigas desde décadas. Ahí estaba presente en esa boda pues este trío dinámico. Todo era felicidad, puesto que apenas unos meses antes Luis Carlos Ugalde, el flamante novio, había sido nombrado por la Cámara de Diputados como consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Fíjense pues, esto sucedió el 6 de diciembre del 2003, estaban preparando ya el camino para lo que pudiera ser necesario allí en el Instituto Federal Electoral en las elecciones del 2006. Y Luis Carlos Ugalde había llegado a esa presidencia del Instituto Federal Electoral con los votos nada más y nada menos de PAN, PRI, Partido Verde Ecologista y Convergencia, y la oposición del PRD. Pero vamos a entender por qué estaba también Jesús Reyes Heroles. Vamos a ver que estos personajes que se encuentran en organismos tan importantes tienen intereses también económicos, empresariales, políticos, y por algo los van colocando ahí. Por eso fue tan difícil sacarlos del gobierno. El entonces flamante consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, trabajó de 1996 a 2001 con Jesús Reyes Heroles, que posteriormente en el sexenio de Felipe Calderón fue director de Pemex y socio fundador de GEA, el Grupo de Economistas y Asociados, porque después hacen sus empresas. Hay veces que primero empiezan en el gobierno, luego después salen de él, hacen sus empresas, como también ya la tiene Luis Carlos Ugalde, y se benefician con los contratos que el gobierno que favorecieron en su momento, pues ahora les está devolviendo el favor. Este grupo, creado por Jesús Reyes Heroles, dio asesoría política e hizo trabajos de inteligencia para Felipe Calderón desde que Felipe Calderón aspiraba a ser líder nacional del PAN, puesto que Reyes Heroles estuvo al frente de GEA de 1991 a 1994. Condujo directamente la empresa cuando Ernesto Zedillo lo invitó a incorporarse a su gabinete como director de Banobras. Luego ya después fue nombrado secretario de Energía para el periodo de 1996 a 1997 y finalmente terminó su gestión como embajador en Washington para noviembre del 2000. Luis Carlos Ugalde trabajó para Jesús Reyes Heroles en la Secretaría de Energía y también en la Embajada de México en Estados Unidos, del 97 al 2001. Ya para enero del 2001, Reyes Heroles regresa a México, retoma las riendas de su negocio como presidente ejecutivo de GEA, aunque en realidad nunca estuvo desvinculado de la empresa. Dejó eso sí como encargados a un equipo encabezado por Mariano Ruiz Funes Macedo, quien aparecía como director de la compañía de 1991 a 2007, y a Guillermo Valdés Castellanos. La cercanía de Felipe Calderón con Grupo GEA iba más allá de un contrato. Se dice que Felipe Calderón dijo: quiero ser presidente de mi partido, pero estoy muy chavo y no me van a querer. Esto lo dijo supuestamente por allá de diciembre de 1995. Y se encontraban ahí, entre otros, Rodrigo Morales, amigo íntimo de Felipe, que fue consejero del IFE, Guillermo Castellanos, analista de Grupo GEA,
y Andrés Albo, que también resultó ser consejero del Instituto Federal Electoral. Relatan que casi lloraba y que los ahí reunidos le dijeron: Felipe, si quieres, sí puedes. Así la boda de Ugalde con Lía Limón parecía un asunto que venía a permear y a beneficiar las aspiraciones políticas de la pareja Calderón-Zavala.